Habla, Señor, a tu pueblo. Háblanos, Padre bueno, a tiempo y fuera de tiempo. Que tu palabra, Señor del cielo, pueda, Señor, satisfacer nuestras necesidades. Puedas tú, Señor, obrar a través de ella, Señor. Moldearnos a tu imagen, Señor del cielo. Que nos concedas, Padre bueno, un corazón humilde para recibir tu palabra, Señor, no como el pensamiento de un hombre, sino como tu palabra divina, Señor, el alimento espiritual para nuestra vida en este momento, Señor. Suplicamos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tú añadas a tu pueblo aquellos que tú has predestinado para ser salvos, y que puedas también, Señor del cielo, levantar al caído, Señor de la gloria. Puedas traer hacia ti, Señor, todos aquellos que se han alejado de tus caminos, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, lo pedimos, lo recibimos. Amén, Señor, y amén. Dicen amén, mis hermanos. Vamos a abrir la Biblia, amado hermano y hermana, si usted la trajo hoy, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 4, vamos a leer. Romanos, capítulo número 4. Estamos leyendo esta epístola y extrayendo lo mejor que podamos de ella para nuestra edificación. Capítulo número 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, versículo número 1, nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahí vamos a dejar la porción. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Hemos llegado, hermano y hermana, a la altura de este capítulo número 4, donde el apóstol Pablo ya ha expuesto, hermano, lo que él quería exponer claramente, y es la salvación por fe de parte de Dios. Y aunque él, hermano, ya lo puso muy claro, sin embargo, aunque en estos 3 capítulos él ya casi, ya lo dijo todo, lo que él quería decir, ahora va, hermano, a traer ejemplos, va a traer, hermano, más, ¿qué le puedo decir, hermano? Fuerza a su posición, hermano, a su enseñanza, para que quedara, o para que quede más clara en aquellos que, hermano, estamos conociendo de su palabra, de su plan divino, en este caso los romanos, a quienes el Señor, el apóstol Pablo les mandaba esta carta. Y ahora va a hacer algo especial el apóstol Pablo, porque aunque los romanos, hermano, eran gentiles, sin embargo, acuérdense que el apóstol Pablo puso a los 2 grupos, ¿verdad? Gentiles y judíos, y habló de la hermano, jactancia de los judíos. Y pues igualmente, hermano, les aplastó su jactancia, haciéndolos, hermano, quedar en un mismo plano de los gentiles, que para Dios no hay acepción de personas, que no importa, hermano, si es judío o es gentil,
todos necesitan la salvación de Dios. Y a todos Dios la presenta o la ofrece de la misma manera, y es por fe. Entonces por eso es que él va a poner ejemplo de dos personajes, Abraham y David, para mostrar que aunque ellos vivieron, en el caso de Abraham, antes de la ley, y en el caso de David, bajo la ley, y que sin embargo, a pesar de eso, hermano, queda evidenciado que a ambos Dios se les reveló por fe. Que ninguno de ellos hicieron, hermano, obras para que Dios perdonara sus pecados. Al contrario, en el caso de David, usted sabe, hermano, fue a causa de un pecado grave que pudo David entender esa gracia, esa misericordia de Dios, porque en realidad él merecía la muerte. Sin embargo, Dios no lo mató, sino que al contrario, Dios le perdonó su falta, su pecado. Y así es como, hermano, el rey David expresa, hermano, esta bienaventuranza del hombre a quien Dios no inculpa de pecados, a quien Dios le otorga su salvación. Y por eso va a poner el ejemplo, hermano, adornándolo, como digo, con estos dos hombres, que para los judíos, en el caso de Abraham, era una de las figuras máximas. Abraham, para la iglesia, que somos nosotros, la iglesia gentil, hermano, Abraham es llamado el padre de la fe. Y a nosotros los creyentes se nos llama hijos de Abraham, por causa de esa fe, ¿verdad? Por causa de esa fe, somos hijos de Abraham. Entonces Abraham, hermano, es el ejemplo, por así decirlo, máximo de fe que podemos tener los creyentes. Y por eso el apóstol Pablo lo va a poner, para que no solamente para los judíos, hermano, quede ese ejemplo, sino también para nosotros, para que veamos que, hermano, la acción, la obediencia, la entrega o el encuentro que Abraham tuvo con Dios fue por pura fe. Y usted se recuerda la historia, hermano, si la ha leído, y si no, pues puede leerla. Pero en realidad Abraham, según cuenta la historia, su padre fue idólatra. Sin embargo, Dios nos escogió a ellos, a los hebreos, para hacer de ellos un pueblo especial. Y es así como dentro del pueblo hebreo escoge a Abraham, o Abraham, porque no era Abraham todavía, después le cambia nombre. Pero le dice que se vaya de su tierra, que se aleje de su parentela, de su familia, y que se vaya a una tierra que él no conocía, y que Dios le dijo: ve y yo te diré lo que vas a hacer allá. Y dice que, hermano, Abraham le creyó a Dios. Dejó su tierra, dejó su familia y se fue con su esposa Sara, su sobrino Lot. Se fueron. Entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice: mira, tú me has creído, tu galardón va a ser grande, yo soy tu escudo, tu galardón va a ser grande. Y entonces Abraham le dice: bueno, si mi galardón va a ser grande, mira que no tengo prole, no tengo familia, mi herencia le va a quedar a mi criado, porque no tengo familia. Y entonces Dios le dice: mire, sal y mira el cielo. Y entonces Abraham lo mira y le dice Dios: mira las estrellas. Y le dice: así va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham dijo: qué bueno, porque todo era contrario, hermano. Si vamos a las posibilidades humanas, ya hemos leído la historia, o usted ya la ha leído, me supongo. Abraham dice que ya era mayor, su esposa Sara ya era mayor. Hermano, en adición a eso, era estéril. O sea, ya, hermano, si era, hermano,
por algo natural que podía suceder entre estas dos personas, Abraham y Sara, prácticamente las esperanzas estaban ya perdidas. Sin embargo, a pesar de que él estaba ya en esa edad, ambos estaban ya mayores, dice que Abraham le creyó a Dios. Y entonces, por haberle creído Abraham a Dios, hermano, derramó sobre él esa justicia, como dice, que es por la fe. Y eso es lo que leímos, ¿verdad? Pero ahora el apóstol Pablo va a preguntar y al mismo tiempo va a contestar, porque dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué halló? Según la carne, hermano, realmente Abraham no hizo nada para merecer el favor de Dios. O sea, él no hizo nada de decir, bueno, yo me esforcé, yo me sacrifiqué, yo hice esto, yo hice lo otro. No, sino que lo que movió a Abraham, hermano, a creerle a Dios fue eso, fue la fe en Dios. Que creyó que Dios es poderoso para hacer según él había hablado. Y eso es, hermano, lo que presenta el apóstol Pablo. Hermano, ya habló de que la salvación es por fe, que es por gracia. Entonces, cuando se habla de gracia, hermano, se habla de recibir, hermano, algo sin merecerlo. Entonces, si nosotros somos salvos por gracia, es que Dios nos ha dado la salvación sin merecerlo. Sin merecerlo. Entonces, por eso es que Dios, hermano, habla a través del apóstol Pablo de que la salvación para el hombre es por fe y por gracia. Entonces, por eso va a poner el ejemplo. Dice: las obras de Abraham. Dice: ¿qué halló Abraham? Dice, en cuanto a las obras. Pues no halló nada, porque él no hizo nada. O sea, ¿qué hizo Abraham para agradar a Dios? Pues no hizo nada. O alguien puede decir: salió de su casa y de su parentela. Pero es que la salida de Abraham ya fue un acto de fe, porque le había creído a Dios. No es que él dijo: voy a ir para ver si así yo agrado a Dios. No, ya la fe que tenía en Dios, la fe, la confianza que tenía en la palabra de Dios, lo hizo moverse, hermano, ya con esa fe que Dios le había otorgado. Entonces ahora dice: bueno, porque si Abraham fue justificado por las obras, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si Abraham hubiese dicho, hermano, que era porque que él había logrado la bendición de Dios, porque él había trabajado para ello, entonces dice, lo que va a decir él es eso. Entonces ya es una obra que él tuvo que haber hecho, y entonces ya tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para con él mismo. Para con él mismo. Para que él, hermano, en su, voy a decir, orgullo, pudiese decir que lo que había logrado de parte de Dios era porque él lo había trabajado, lo cual no es así. Es lo que aquí está explicando. Está explicando, porque acuérdense que acá ha dicho, hermano, de que la salvación es por fe. O sea, no es por obras, no hay que hacer. Dios no dijo: mire, hagan esto y esto y esto y serán salvos. No, la ley lo decía. O sea, porque la ley no era de fe, sino que la ley decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas, y nadie la pudo cumplir. Pero la ley no era de fe. Pero ahora el Señor, hermano, está hablando, y el apóstol Pablo aclarando, hermano, y habla de qué podemos nosotros, hermano, ver que tuvo, hermano, como producto de la bendición de Abraham, o a Abraham, sus obras. Dice: no, ninguna. Porque Dios no lo justificó por obras, porque dice claramente que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, dice, creyó. ¿Qué es exactamente, hermano, lo que Dios quiere? Ahora fíjese, el mensaje para Abraham fue ese, ¿verdad? La promesa fue esa: mira el cielo y mira las estrellas, así será tu descendencia. Mira el mar, mira la arena del mar, y así será tu descendencia. Y él creyó. Ese es el mensaje para Abraham, y lo creyó.
Ahora, el mensaje para nosotros, los gentiles, voy a decir, hermano, es ese, ¿verdad? De que Dios, hermano, presenta el mensaje que en Cristo Jesús, hermano, está el perdón de los pecados. Que Cristo Jesús, el Señor, dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ahora en el Evangelio, hermano, para que, hermano, no pongamos ¿qué puedo decir? Cargas, condiciones para ser salvos, hacer esto para ser salvos, como dijo, hermano, un prominente, hermano, estudioso de la Biblia, dijo eso. Bueno, hay dos religiones, a punto de vista de él, decía: hay dos religiones. Para mí decía: hay dos religiones. Una es la religión que enseña que el hombre es salvo por sus obras, y él decía, en el cual involucro a todas las religiones, decía. Y otra religión es la que enseña que es Dios quien salva al hombre, y esa es la religión de los evangélicos, decía él. Porque eso es lo que muestra la palabra, ¿verdad, hermano? O sea, en ninguna manera, hermano, el Señor Jesús vino, hermano, a hacer un cambio con los hombres. Dame esto y serás salvo, haz esto y serás salvo. Siempre la palabra del Señor Jesús fue: crees, si puedes creer, si crees, todo es posible. Cuando aquel hermano, ¿se acuerda, hermano, aquel eunuco, hermano, del cual habla la Biblia, hermano, que se encontró con Felipe, hermano, y después de que Felipe le hubo expuesto el plan de salvación, entonces el eunuco le dijo: bueno, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo. No le dijo: es que mire, que usted es eunuco, usted es muy negrito, le dijo. No le dijo eso. Es que lo que pasa es que usted, fíjese, usted ni se va a poder casar, no le va a servir bien al Señor. No le dijo nada, sino que le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y ese es el mensaje que el apóstol está presentando. Y por eso él está, hermano, como anteponiendo, hermano, a los judíos, hermano, en su soberbia, en su orgullo, a su mismo padre Abraham, demostrándoles que Abraham no hizo obras para ser salvo, no hizo obras para ser bendecido, sino que tan solamente le creyó a Dios su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad, hermano? Que aunque, hermano, vaya en contra de todo, de toda naturaleza, hermano, lo que Dios nos prometa en su palabra, nos diga, debemos de creerlo, porque Dios es poderoso para dar vida aún de en medio de los muertos, ¿verdad, hermano? Dios es poderoso porque lo ha hecho, ¿verdad? Ha dado vida de entre los muertos. Dios lo ha hecho. Entonces ahora dice el apóstol Pablo, va a decir lo que dice la Escritura, porque dice: ¿qué dice la Escritura? Fíjese, el apóstol Pablo es listo, porque él no dice: mire, lo que yo pienso. Él no dice lo que él piensa, él dice lo que la Escritura dice. Entonces él les dice: bueno, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. O sea, no dice que hizo, no dice que obró, sino que dice: creyó Abraham a Dios. Y es cuando Dios esa fe, hermano, se la cuenta, hermano, como una fe salvadora. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque, hermano, nos da una lección de fe, nos da una lección donde no, hermano, podemos pensar que hay que hacer algo, porque hay gente que así dice: es que yo creo que me tengo que esforzar, es que para ser cristiano es difícil. Es que si uno se convierte a Cristo es difícil, como si, hermano, ser salvo, hermano, significa, hermano, el tener que hacer, hermano, una gran obra para agradar a Dios, ¿no? Fíjese que el ladrón de la cruz, usted sabe, eso no hizo nada. Nada hizo el hermano, el ladrón que, hermano, fue crucificado junto al Señor, hermano, y que se arrepintió, al cual el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad, hermano?
No hizo nada, simplemente confesó que Jesús era el Señor. Confesó que Jesús era el hombre Dios que había andado por esta tierra sin pecado. Lo confesó como Señor, lo vio como Señor, no lo vio como un hombre. Dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó en su venida, creyó que era cierto lo que él decía, de que él vendría. Le creyó, y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue un ladrón, ni se bautizó. No se bautizó y se fue al cielo. Porque el Señor dijo: no, mira. Primero mira cómo sobrevives, y si sobrevives te bautizas, y después que te hayas bautizado, entonces serás salvo. No. Claramente, hermano, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por eso dice aquí: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ahora va a explicarlo, dice: pero al que obra, o sea, en el caso que Abraham hubiese hecho obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces pone el ejemplo, ¿verdad? Igual, los que trabajan. Cuando usted, su patrón, el 15 o el fin de mes viene y le da su chequecito, usted no dice: qué bueno es mi patrón que me regaló dinero. Usted no dice eso. Usted dice: este es mi pago, ¿verdad? Porque es un salario, porque usted ha trabajado. Entonces ahí dice: el que trabaja, ya lo que se le da ya no se le cuenta como gracia, sino como una deuda. Si en caso Abraham hubiese trabajado para alcanzar la salvación, ya sería una obra. Entonces ya la salvación para Abraham sería el pago por su obra. Pero como no es así, sino que, hermano, es por gracia, por fe y por gracia, entonces por eso es que él explica aquí: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, ahora viene, o sea, al que no obra está hablando de los que obramos por fe. Los que comprendemos el mensaje, que no hay necesidad de hacer obra para recibir la gracia y el favor de Dios. Entonces dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí, hermano? Que el que comprende que la salvación no es por obras, sino que es Dios el que justifica. Mira, ahí dice: el que justifica, dice, al impío, ¿verdad? Por eso es que el Señor andaba con pecadores. Por eso es que el Señor se juntaba con pecadores, porque Él mismo lo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así dijo: yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que dijo el Señor. Entonces es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice: mas al que no obra. Se está hablando, hermano, a aquellos que han entendido que para alcanzar la justificación, la justicia, la salvación de Dios, solo tenemos que creerle en aquel que justifica al impío. Y es lo que el Señor dijo. Él dijo: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. El Señor dijo: vete, tus pecados te son perdonados. Él vino a eso, hermano, a perdonar, a pagar la deuda por el pecado, por el pecador. Y eso es lo que el apóstol Pablo está aclarando aquí. Aclarando, hermano, que, hermano, aunque sea impía la persona, o sea, no sea convertida, no sea una persona, hermano, que tema a Dios, pero que si esta persona comprende que para ser salva, lo único que necesita es creer que Dios es el único que justifica al hombre, aunque sea lo más malo que sea. Como le digo, miremos al ladrón en la cruz.
O pensemos, hermano, en cualquier otra persona que usted conozca, que haya sido salva, hermano, que ha tenido una vida, hermano, muy, hermano, difícil, hermano, pecadora, hermano, cosas malas. Pero si entendieron el mensaje, hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no hay, hermano, ni debe de haber aquel temor de decir, bueno, ¿será que me habrá perdonado aquel pecado o no? ¿Y será que aquello que hice tan grave me irá a perdonar Dios? Porque tal vez me perdone cuando me robé 5 centavos, pero ¿me irá a perdonar aquello que hice tan grave? Hermano, el Señor dice que Él limpia todo pecado. ¿Verdad que es lo que dice la palabra? Él limpia todo pecado. Eso es lo que dice el Señor, que si hemos cometido pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esta verdad, hermano, de que no hay necesidad de hacer obra para ser salvo, sino creer que es Dios el que justifica al impío para que la fe le sea contada por justicia, no cualquiera la compre, o sea, la recibe, o sea, se le revela, o sea, no cualquiera, porque imagina, el Señor les habló a fariseos, a saduceos, y no todos, hermano, aceptaron el mensaje, o sea, recibieron el mensaje, comprendieron el mensaje, no todos. Porque el Señor dijo claramente, los que no son de mi redil, Dios no los va a salvar. Así dijo el Señor, no todos son de mi redil. Y daba el ejemplo de las cabritas y las ovejas, que no todos eran y no todos tenían la fe, hermano. Y eso es lo que sucede, hermano, que como no todos logran entender el mensaje de que la salvación es por fe y no por obras, cuando se les presenta el mensaje del evangelio, lo rechazan. Especialmente aquellos, hermano, que han crecido con un pensamiento que para agradar a Dios hay que flagelarse, hay que sacrificarse, hay que irse de rodillas, no sé cuántas millas, hay que llevar una cruz, hay que dejarse de dar de latigazos. Entonces, hermano, para esta gente ese es el pensamiento, que mientras más me duele, más le voy a caer bien a Dios y me va a perdonar Dios. Dios no necesita sacrificio del hombre. Él ya murió en la cruz, Él ya lo pagó todo, hermano. Y por eso es que cuando el Señor, el mismo Pilato y Herodes no comprendieron el mensaje de Dios, cuando Él les habló del mensaje, les habló de la verdad, y dijeron, bueno, la verdad, ¿qué es la verdad? No lo comprendieron. Yo tengo autoridad para soltarte. El Señor dijo, no, mi autoridad y el que tiene poder está arriba. No lo entendieron. Un pastor, él cuenta, hermano, de una experiencia que él vivió, y dice que él iba en un autobús con un hermano, y entonces dice que se sentó una monjita, y entonces el hermano, dice, se volteó y entonces le habló, se introdujo ahí con la monjita y le dijo, ¿cuál es su nombre? Y dice que ella le dijo, Sor no sé qué, y le dio su nombre, ¿verdad? Y le dice, no, le dijo, deme su verdadero nombre, le dijo. Y entonces vino ella y le dio su verdadero nombre. Y entonces el hermano comenzó a hablarle ya por su nombre. Y entonces, hablando con ella de cómo estaba y todo, de repente le dice el hermano, oiga, le dice, ¿y cuándo le va a dar su vida a Cristo? Le dijo. Y entonces la respuesta de la monjita le dijo, bueno, yo ya le di mi vida a Cristo, estoy casada con Cristo. Porque ese es el pensamiento católico romano, ¿verdad? Cuando una monja se gradúa, hermano, la enseñanza católica romana es que se casa con Dios y hacen votos de castidad y votos de pobreza y votos de consagración. Entonces, porque eso, hermano, les ha enseñado la religión, que si quieren agradar a Dios, tienen que, hermano, pagar precio, y muy alto. Entonces el hermano comenzó a exponerle lo que estamos exponiendo aquí, que la salvación de Dios Él la ofrece por gracia. Él la ofrece por gracia. Y él le dijo, es que mire, usted no necesita sino solamente creerle a Dios, creer en Dios para ser salva. Entonces dice que ahí sí se molestó la monjita. Y entonces comenzó, entonces le dijo, quiere decir
que todo lo que yo he hecho, y mi voto de castidad, y mi voto de pobreza, y mi voto de consagración, y dejar el mundo para irme a meter a un convento, de nada sirve. Usted me está diciendo que de nada sirve. Y le dice el hermanito: sí, de nada sirve. Y no lo aceptó. Dijo: no, yo me he sacrificado para agradar a Dios. Pero ve, hermano, la salvación Dios la ofrece bien sencilla, por gracia. Pero los hombres, muchos, no le creen. Porque hay gente que dice: yo no creo que con solamente hacer una oración ya Dios me perdone. Esa es la gente que tiene un pensamiento que ellos, para ser salvos, necesitan hacer, hermano, algo que les cueste, que les haga, hermano, sudar sangre quizás, para que ellos puedan decir: hoy sí, con esto que he hecho me he ganado el favor de Dios. Hoy sí, me di 40 latigazos, con eso creo que hoy sí le he agradado a Dios, hoy sí me puedo acercar para que Él me salve. Dios no necesita obras. Dios lo que quiere es que creamos en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso está poniendo el ejemplo de Abraham. Abraham no hizo obra. Abraham le creyó a Dios. Y él fue y platicó con su esposa Sara. Le dijo: Sarita, prepárate porque vamos a ser papás, le dijo. ¿Y quién te lo dijo? Me lo dijo Dios. Y me lo confirmó Dios. Así es que ve buscando ya nombre, porque vamos a tener muchos hijos. Le creyó a Dios. Usted conoce la historia de Sarita, ¿verdad? Pero le creyeron a Dios. Y entonces por eso lo está poniendo como ejemplo. Abraham no hizo obras, porque si hubiera hecho obras, dice, tendría con qué o para qué gloriarse, pero no para con Dios, sino para consigo mismo. Para consigo mismo. Sino que Abraham, dice, ha quedado establecido en la Escritura que Abraham le creyó a Dios, y por esa fe se le concedió la justicia divina. Porque le creía a Dios. Y es así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Que el que le cree a Dios, que Dios es poderoso y que Dios es el que perdona y justifica al impío, entonces puede decir: entonces si Dios dice que Él justifica y perdona al impío, es porque a mí también me puede perdonar, porque Él lo dice en su palabra. Entonces a mí también me puede perdonar. Entonces yo recibo a ese Dios que murió por mí. Y entonces esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? Que nos respalda la palabra de Dios. O sea, aquí no es que el pastor se lo inventó, ¿verdad? ¿Cómo los tiene engañados ese pastor? ¿Se los está engañando el pastor? No, es que dice Dios. Es que Dios es quien dice, no es el hombre. Es que Dios es el que ha dejado el testimonio de su palabra para que creamos. Por eso, mire, yo siempre lo digo, hermano, qué maravilloso, hermano, la idea de Dios fue maravillosa de dejar la palabra, ¿verdad? Porque si no fuera así, hermano, dijéramos: no, es que dicen que dijeron, que había dicho, que dijo, que había dicho, que tenía que decir, que si no decía lo iba a decir. No, hermano, sino que aquí claramente, hermano, quedó estampada la palabra, y el Señor dijo: esta palabra que yo he dejado para la iglesia tiene un fiel cumplimiento. El cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir. Y se va cumpliendo, hermano. Se va cumpliendo todo al pie de la letra. Ayer hablaba con de esos de los testigos contra Jehová, uno de esos. Y entonces, hermano, habíamos leído, él me introdujo y me dijo de que lo que estaba pasando eran tiempos difíciles, y me leyó San Mateo 24. Y entonces pasó, y quizás se le olvidó porque estuvimos hablando y hablando. Entonces le dije: ¿y usted qué piensa de los terremotos? Y me dijo: eso es natural, la naturaleza.
Y yo le dije, ¿y no usted me acaba de leer en San Mateo 24 que el Señor mismo profetizó que iban a haber terremotos? Lo que le quiero saber, hermano, es que lo que Dios ha dicho en su palabra se está cumpliendo. Eso es a lo que yo quiero llegar. Que lo que Dios ha dejado escrito en su palabra se está cumpliendo. Y el Señor dice que somos salvos por fe y por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe y por gracia. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Y viene Dios y nos da la vida cuando, hermano, hermana, en su Hijo Jesucristo, Dios, hermano, lava nuestros pecados. Y ahí está la oferta, ¿verdad? La oferta sigue en pie. Si el problema no es Dios, el problema son los hombres que no le creen a Dios. Que cuando se les presenta el plan de salvación y se les dice, ¿quieres ser salvo? Sí, crea solamente en Dios. Como el caso de esta monjita, el hermano le dijo, lo que tiene que hacer usted es entregarle su vida a Cristo. Ella dijo, ya se la entregué, pero ella pensaba y piensa de que haciendo obras está entregando su vida a Dios. No es así. Es por fe. Y ahora termina ahí con el ejemplo de Abraham y entonces introduce el ejemplo de David. Dice, como también David, o sea, acuérdense, está hablando de Abraham, pero ahora dice que también David habló de esa justicia que es por la fe. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y entonces se va al Salmo 32 y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Porque usted sabe el pecado que comete David, ¿verdad, hermano? El de adulterio, que, hermano, involucra la muerte de Urías Eteo, la muerte del hijo que procreó con Betsabé, la destrucción, hermano, el juicio que Dios manda, el castigo sobre su casa, que sus hijos se iban a ir contra él, hermano, bueno, tantas cosas como resultado de ese pecado. Sin embargo, a pesar de que el pecado de David trajo consecuencias graves, sin embargo, Dios también le mandó a decir con el profeta Natán que lo que él había hecho, Dios se lo perdonaba. Imagínense qué peso se habrá quitado David de encima, el rey David. Cuando abrumado por su falta, maté a un hombre inocente, murió un niño inocente por mi pecado, deshonré a una mujer, dañé mi casa, mi familia, el pueblo de Dios, fue blasfemado el nombre de Dios por mi culpa, soy muy malo, he hecho algo malo. Hermano, y que venga Dios y le diga, rey David, dice Dios que le perdona su falta, que me perdona. Dios me perdona. Sí, dice Dios que lo perdona. Dijo David, qué bueno es Dios. Y por eso él escribe. Y si usted lee el Salmo 32, después que dice estas palabras, él habla de cómo él se sintió cuando estaba cometiendo aquel pecado encubiertamente. Pero aquí, hermano, él dice, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿A usted el Señor le perdonó? Felices. Felices. No vivimos hermano, con un sentimiento de culpa. Ya nuestras faltas el Señor las ha tirado, hermano, como dice la palabra de Dios, las ha alejado de nosotros como lejos está el oriente del occidente. El Señor ha disipado nuestras iniquidades como niebla, dice, como a nube, dice, tus pecados, dice el Señor. Entonces, hermano, nosotros somos los que nos acordamos y Dios ya se olvidó. No, es que yo también me siento mal porque
es que yo hice algo que me hace sentir mal. Pero si ya Dios ni se acuerda. Porque cuando Dios perdona, Dios perdona. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que decimos que perdonamos y andamos cada pleito y andamos remachando la falta. No, y vos, ¿crees que se me olvida? ¿Crees que se me olvida? Si, no, ¿crees que se me ha olvidado? Espérate, si voy a ver cómo me desquito, para mí no se me olvida. Y no que me perdonaste, pues sí, te perdoné, pero no se me olvida, ¿verdad? Así somos. Dios no, cuando Dios perdona, Dios perdona, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice que nosotros, hermanos, tratemos de ser como Él, ¿verdad? Que cuando perdonamos, perdonemos. Y no estemos ahí, ¿verdad? Como la gotera continua, ¿verdad? Cuando en la lluvia, ¿verdad? Ahí estamos, recordando siempre las faltas que decimos que ya perdonamos. Ahí está la falta. Y ya él ya sabe, ella ya sabe que si hay un pleito, va a traer todo la basura. Pero entonces aquí dice Dios: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Qué dichosos, porque ya Dios ni se acuerda de ellas. Aquellos cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Entonces ahí, como le digo, hay gente que así dice: ¿será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios me ha perdonado? Y Dios nos mira y nos mira bien rojitos por la sangre preciosa. Es lo que ve Dios en nosotros. Cuando nos mira, nos ve rojitos de la pura sangre del Señor Jesús. Y dice: aquí no hay pecado. Dice: ahí está la sangre de mi Hijo. Pero a veces, como le digo, como humanos, nosotros se nos olvida que ya Dios nos perdonó. Y por eso ahí lo recuerda. Y dice: son bienaventurados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Imagínense aquella mujer pecadora, ¿verdad?, que fue hallada en el acto del adulterio, que la querían matar a pedradas. Y entonces el Señor dijo: bueno, el que quiera matarla, está bien que la mate, pero el que esté limpio de pecado, entonces que tire la primera piedra. Y entonces, como todos fueron redargüidos en su conciencia, dice que se fueron alejando desde los más viejos hasta los menores. Y cuando ya nadie estaba, solo el Señor con ella, el Señor se voltea y la mira y le dice: mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Y ella le dice: Señor, ¿estás tú? Y el Señor le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, el único que podía acusarla no la acusó. Ya la había perdonado, hermano. La perdonó el Señor. Y aunque él sí podía matarla a pedradas, él le dijo: ni yo, que soy Dios, te condeno, porque he derramado sobre ti mi gracia. Cree en mi perdón y ya no vuelvas a pecar. Vete y no peques más. Por eso es que después aparece la mujer tan llena de gratitud, que mostró su gratitud con el Señor. Pero no es que ella hizo obras para ser salva. Mostró esa gratitud para embellecer esa gracia que había recibido. Por eso es que los cristianos hacemos cosas buenas para embellecer esa gracia que hemos recibido. No es porque creamos que por hacer las cosas seremos salvos. No, las hacemos porque queremos embellecer esa gracia que fue derramada sobre nosotros. ¿Verdad, hermano? Entonces ahí está. Si somos hijos de Abraham, hijos de la fe de nuestro padre Abraham, tenemos que creer como él creyó. Y Dios dice: tus pecados han sido perdonados. Así que, hermano, por si tenía por ahí algún pecadito guardado que no lo dejaba dormir, hoy saquémoslo, porque también por ese murió el Señor. Si usted dice: no, es que todavía siento como que hay algo, es que me siento culpable por lo que hizo, es que dañé, es que está bien, es cierto que el pecado daña y trae muerte y destrucción, eso no podemos negarlo, hermano, pero el pecado ya fue cobrado, el Señor lo cobró, lo pagó.
El Señor dijo: aquí está cuánto debe, tanto, aquí está, yo pago, aquí está, ya no debe nada. Ya no debemos nada, ya no debemos nada. Porque Dios lo ha pagado todo. Así que, hermano, llevemos este mensaje a los hombres de que Dios les ofrece la salvación por pura gracia. No tienen que comprar, no tienen que vender nada para creer que son salvos. Aquí la salvación no se vende. Aquí la salvación no se ofrece con obras, sino, hermano, como Dios la ofrece, por pura gracia. Usted y yo hemos sido salvos por fe y por gracia. ¿Verdad, hermano? Entonces mantengámonos en esa gratitud y, hermano, honremos a ese Dios que lo dio todo por nosotros. Vivamos para Él como una muestra de gratitud por lo que hizo por nosotros. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bueno. Gracias, muchas gracias, Padre bueno, por habernos salvado, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, que no teníamos, sino que, Señor, nos salvaste por fe y por gracia, Señor. Gracias, gracia eficaz, siempre será mi vocación, pues gracia fue lo que me